Andrés. Andrés, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Alex? Buenos días por aquí, por Ciudad de México. Muy contento de estar aquí contigo. Es un placer tenerte con nosotros, Andrés. Como siempre, me gustaría entrar en profundidad en lo que estás haciendo, el contexto en el que te mueves actualmente. Entonces, para que la gente te coloque un poco y después ya profundizar con muchos temas interesantes que hemos comentado previo a la entrevista, cuéntame un poco a qué te estás dedicando actualmente. Actualmente trabajo para la selección mexicana de fútbol. Lo que me lleva más esfuerzo mi rol es el de Sport Scientist o científico del deporte. La mayoría de los esfuerzos se dedican a la selección mayor o la absoluta, pero también realizamos otro tipo de trabajos que creo que es interesante también resaltar, que se realizan con el resto de categorías más a nivel de la institución. Ujú. Y en el plano de... Porque me comentaste que estás haciendo una tesis, ¿no? Y estás investigando sobre algo bastante interesante, el perfil de aceleración-velocidad. Cuéntanos primero, descríbenos un poco qué consiste esto y sobre qué estás investigando. Vale, pues la realidad es que yo decidí empezar a investigar sobre el perfil de aceleración-velocidad porque en 2020 surgió un paper que publicó Morin y que hablaba sobre un concepto, más allá del concepto en sí del perfil de aceleración-velocidad, del concepto de test without test o evaluar sin evaluar directamente. Y la verdad que eso yo siempre había concebido una evaluación como, oye, llamas al atleta, al deportista, al laboratorio, vamos a colocar un encoder, vamos a colocar un radar, unas células fotoeléctricas y vamos a realizar este test. Y va a durar X tiempo y después de eso vamos a analizar pues, los datos y te voy a dar unos resultados y en base a eso pues vamos a planificar a ver qué pasa. Pero siempre como que había una inversión de tiempo que Mm. era necesaria, es la inversión de tiempo para evaluar, entre comillas, a alguien. Y cuando leí ese concepto de evaluar sin evaluar me llamó mucho la atención porque pues creo que cuando tú vas a hacer un artículo o vas a hacer una investigación, obviamente el protocolo importa mucho la preparación, todo, pero a mí eso me generaba un poco de ruido, sobre todo cuando en un contexto donde hay muchas competiciones, el tiempo es poco, hay muchos viajes y claro, muchas veces hay mucho recelo entre, pues incluso, pues todo el mundo quiere dedicar su tiempo a aportarle algo al jugador y tú vas a tomar 20, 30 minutos por jugador, o incluso a veces menos, a veces más, Sí. para evaluar a alguien. Entonces ese concepto me pareció bastante interesante. En el propio artículo, Morín comenta que ese concepto ya existía de deportes individuales y simplemente completamente del ciclismo y lo toma para los deportes colectivos. Entonces me pareció muy interesante investigar sobre eso y en sí, contestando a tu pregunta, el perfil de aceleración-velocidad simplemente, para la gente que no lo sepa, es a raíz de los datos de velocidad y de distancia, de velocidad y de aceleración de los jugadores que generan cuando llevan los datos a los dispositivos GPS, pues se genera una curva de aceleración-velocidad donde se plotean todos los puntos y a raíz de ahí se saca una regresión lineal y bueno, en teoría te da tu capacidad de aceleración máxima y tu capacidad de velocidad máxima. Entonces, bueno, pues te da una idea simplemente de las sesiones, el jugador no se entera de nada, simplemente está llevando el GPS y él no tiene ni idea de que lo estás evaluando, pero tú cuando ya acumulas 5, 6, 7 sesiones, sobre todo los que se hayan alcanzado velocidades y aceleraciones máximas, pues vas a tener una idea de cuál es ese perfil máximo del jugador sin que el jugador tenga ni idea de que las haya evaluado. Entonces, bueno, eso en concreto. Pero ese concepto creo que se puede llevar y extrapolar a otro tipo de evaluaciones, entre comillas evaluaciones, y que nos pueden hacer ahorrar mucho tiempo y quitarnos un poco el concepto de evaluar, que muchas veces entrenadores, jugadores, cuando escuchan la palabra evaluar o ven en el calendario del plan semanal, en este hueco hay una evaluación. Los jugadores, guau, ¿qué van a hacerme? ¿Qué van a juzgarme? ¿Van a ponerme, van a categorizarme? Puede generar a veces, en algunos casos, algo de estrés. Ujú. Tengo otra pregunta relacionada con esto. Al integrar esta metodología dentro de tu sistema, ¿qué es lo que has sacado del cajón que estabas haciendo antes y que ahora no lo ves necesario? Pues, sobre todo, las evaluaciones como, por ejemplo, a mí me gustaba mucho.
pues trabajar con encoder y hacer un perfil en el que pues vamos a colocar diferentes cargas y a ver cuánto mueves cada carga. En este caso, por ejemplo, pues, ¿por qué vamos a hacer esto? Si a lo mejor yo puedo, vamos a realizar un trabajo de fuerza en el gimnasio, yo no soy la persona que en sí que elabora o planifica este trabajo de fuerza, pero sí estoy muy en contacto con yo me encargaría más de la parte de monitorización del entrenamiento. Entonces estoy muy en contacto pues con todas diferentes áreas del entrenamiento, con la persona que se encarga del trabajo de fuerza en selección, que concretamente es Fran de Alba, pues estamos muy en contacto. Entonces, bueno, pues imagínate, en este caso, ¿cómo introduciríamos una pregunta puede ser, vale, Andrés, ¿cómo introduces este concepto de monitorizar sin realizar una evaluación en este contexto que a lo mejor pues, tienes una semana de competiciones y de entrenamientos, ¿cómo vas a tomar media hora, una hora para evaluar a los jugadores cuando vienen de viaje, están cansados? Pues imagínate, en cualquier ejercicio, en la barra colocas un encoder, el jugador ve que está el encoder ahí, va a tener un feedback que puede estar como una tableta y nosotros sabemos que la carga que monitorizamos de ese jugador puede ser una carga absoluta de, no sé, 40 kilos, 60 kilos. Y siempre vamos a monitorizar esa carga para ese jugador. Entonces, sin que el jugador sepa que eso es una evaluación, simplemente es un ejercicio más de entrenamiento de fuerza, llega, realiza sus 3, 4 repeticiones de sentadilla y nosotros vamos a tomar un KPI, que puede ser la velocidad máxima a la que mueves la barra. Y ese es nuestra variable y te hemos tomado un valor sin llamarlo evaluación, porque realmente estás realizando tu entrenamiento de fuerza y es una variable que nosotros tenemos para monitorizar a lo largo del tiempo. Entonces, cuando venga dentro de 2 meses, un mes, vamos a realizar el mismo ejercicio con la misma carga y vamos a ver cómo, si la mueves más rápido, pues estás mejor, si la mueves más lento, pues algo ha pasado. Puede ser cuestión de fatiga o que tu rendimiento está reduciéndose. Y ese es un poco el concepto. Igual puede ser con un encoder o puede ser con una plataforma de fuerza. X variable, no sé, por ejemplo, la que más le gusta a los jugadores, la que entiende o la que entiende todo el mundo es la altura, ¿no? Que puedes entrar, bueno, porque tiene unas plataformas pero bueno, miramos otras variables, otros KPIs, pero generalmente el dato que le interesa al jugador es la altura. Pues una estación del trabajo de fuerza puede ser realizar 12 MJ. Y el jugador no lo llamas evaluación, el jugador simplemente está haciendo ese ejercicio, que son 2 saltos al máximo, y dentro de la sesión de fuerza, y tú estás obteniendo una serie de KPIs que para ti te sirven para monitorizar a lo largo del tiempo. Entonces, creo que algo importante es romper con las evaluaciones como tal. Evaluar. Creo que a nosotros nos ha ayudado mucho a darle seguimiento a los jugadores. ¿Y te ha limitado en algún sentido a la hora de prescribir ejercicio por el hecho de utilizar ciertos ejercicios como ejemplo para evaluar y llevar un control y un seguimiento y conseguir ver pues cómo cambia su perfil durante las semanas? ¿Esto te ha limitado a la hora de elegir ejercicios para el gimnasio o no? Al contrario, o sea, siempre nos ha facilitado, porque lo primero que necesitas es tener esa información. Y hay veces que cuando la evaluación es más compleja, dejas de tener esa información, esa monitorización de cómo está el jugador. Entonces, aunque a veces no sea, o sea, igual que hacemos esto, a lo mejor hacemos otros con plataformas de fuerza como pues puede ser un IMTP, un isométrico, que también es un ejercicio, o puede ser medimos la fuerza en aductores, en un test de concreto o de abductores. Entonces, o incluso de la parte de la musculatura posterior con un ISOBROM, también con plataformas de fuerza. Entonces, al final puedes tener diferentes tests que los vas englobando. Puede ser incluso todos en una sesión, si tienes la suficiente capacidad de organizarlos y tenerlos y de hacer que funcionen durante la sesión, porque pues, la verdad somos bastantes personas y los jugadores ya están habituados. Entonces puedes obtener información de diferentes vías y de diferentes maneras sin que el jugador sienta que se está todos a la vez, porque realmente está el jugador realizando una sesión de fuerza en la que tú estás monitorizando
cómo aplica esa fuerza y qué picos de fuerza. Estás haciendo un isométrico de aductores, como podrías estar haciendo una plancha Copenhague, pero solamente que estás monitorizando esos valores de fuerza. Entonces nos permite tener mucha más información de la que tendríamos si nosotros pidiéramos permiso, entre comillas. Vamos a hacer una evaluación este día a esta hora. Sí, nos permite jugar más. La perspectiva del jugador, de que no se siente como que eres un intruso, porque hay veces que tenemos acceso a tantos datos porque demandamos mucho del jugador y tenemos muchas métricas del jugador. Entonces esta forma también de las cámaras que son no intrusivas también te ayuda mucho a tomar, si tienes el poder adquisitivo, obviamente, para poder utilizarlas, lógicamente. Sí. Para continuar con los temas que negociamos, que hablamos entre tú y yo, también me gusta preguntar a compañeros de profesión por su sistema. Y cuando hablo de sistema, hablo de día, o sea, pragmático, día a día, cuáles son los protocolos por la mañana, qué hacen los jugadores antes, durante y después, cuáles son los ajustes, pero sobre todo desde el punto de vista de, esto está protocolizado. El que juega pocos minutos, le intentamos meter una píldora aquí y allá, y cuando se juega afuera hacemos esto, porque siempre salen cosas nuevas. Quizás la estructura no tanto, pero siempre hay pinceladas diferentes según el contexto de cada uno. Entonces, si pudieras hacernos un walkthrough de tu sistema, tus protocolos semanales, quizás. Vale. Bueno, realmente en dinámica de selección varía un poco respecto a clubes. O sea, tú en un club tienes una plantilla que tú conoces desde el día 1, puede haber bajas o altas, pero que más o menos el 95% va a ser similar. Nosotros, y los vas a poder tener durante el grueso de la temporada, la mayor parte del tiempo. Aquí el sistema o ese día a día sí está estructurado, pero debe ser flexible. No es tan rígido porque dependes de viajes que pueden ser pues de 2 horas a 10, 12 horas. O sea, nosotros estamos en Ciudad de México, muchas veces vamos a jugar a Estados Unidos o como podemos ir a Europa. Entonces, vas a tener que viajar, a lo mejor en una semana, un día entero estás viajando. Luego, obviamente, vamos a tener otras fechas FIFA que son más cortas, otras concentraciones que no son ni fechas FIFA, pero que a lo mejor son 3, 4 días y pues todo queda mucho más comprimido y obviamente hay un partido y entonces pues todo gira un poco en torno a eso y los objetivos cambian completamente. Cuando tienes 3 semanas previas a la preparación, por ejemplo, de una Copa América, como se va a tener ahora entre mayo y julio de este año, o cuando vas a tener una semana donde tu principal foco es el de recuperar al jugador. O sea, no, creo que es algo importante y que no debemos perder el foco. Entonces, bueno, en cuanto al día a día, algo así que se podría hacer como general, pues hay 3 momentos principales de cualquier concentración. Es el momento previo, cuando no tienes los jugadores, en el que se realiza un seguimiento general pues hay una lista general que tentativamente pueden ser los que pueden ser convocados. Obviamente tú no lo sabes, es el cuerpo técnico el que decide y tú tienes, pues, a lo mejor, no sé, entre 30 a 60 jugadores aproximadamente. Pueden ser más, pueden ser menos, siempre hay gente que entra, gente que sale en cualquier momento, pero ese es el grueso. Entonces, estás haciendo un seguimiento de esos jugadores, de contacto con los clubes, que los clubes te faciliten información de cómo está el jugador, tanto a nivel cualitativo como cuantitativo. Los clubes de todo el mundo que pueden estar. Luego, un momento en el que se sale la lista oficial en la que de los jugadores que van a venir a la concentración y entonces ahí ya limitas ese contacto a simplemente los jugadores que tú tienes, o sea, que ya van a venir. Entonces el contacto ya pues puedes hacer una videollamada, enviar los WhatsApp, los correos que sean necesarios, el preparador físico te envía la información que nosotros le solicitamos, hay veces que nos envían más, otras veces pues incluso ellos también nos solicitan a nosotros, como es normal. Al final el jugador es el del club, ¿no? El típico debate, ¿no? Entonces, una vez que ya tenemos los jugadores y ya dependiendo de la longitud del microciclo y si hay 2 partidos, si son partidos en los que va a haber muchas rotaciones porque son, entre comillas, amistosos o es una eliminatoria para pasar de fase o para clasificar a un mundial o a una Copa América o lo que sea, pues
ahí ya un poco decidimos si va a haber, cuando no hay rotaciones y hay muy poco tiempo entre partidos, pues a lo mejor realizar un trabajo compensatorio y cuando tienes 2 jugadores 5 días y el día siguiente de partido va a ser un día de trabajo normal, porque es un +1, pero realmente es un -2. Entonces, a lo mejor no tiene tanto sentido para nosotros, por ejemplo, realizar un trabajo compensatorio con ese grupo. Va a depender un poco, quiero decir. Cuando tenemos 2-3 semanas, ahí obviamente sí, Claro. y los objetivos pueden ser diferentes. Entonces, bueno, cuando los tenemos concentrados con nosotros, por ejemplo, vamos a estar en un hotel. Estas últimas concentraciones han sido en un hotel, han sido en Estados Unidos, y pues por la mañana se realizan, los jugadores desayunan, nosotros nos reunimos, vemos cuál va a ser la dinámica del día. Luego, pues los jugadores, algo que la gente a lo mejor desconoce, es que tienen muchísimos compromisos con marcas de publicidad, con la propia competición. Al final el fútbol es un espectáculo y aunque estés concentrado y estés con ellos 24 horas, ellos tienen muchísimas cosas que hacer. Entonces no puedes depender tampoco de ellos todo el día y tampoco sería lo normal. Entonces, o sea, porque también le consume mucha energía, igual que se la consumen pues otro tipo de eventos, que muchas veces son pues, ruedas de prensa, promocionar X producto, que es algo que tienen que hacer. Y es algo que a mí me sorprendió. Aquí tengo una pregunta, Y si me permites. sí, claro. O sea, ¿la gallina o el huevo? Es decir, ¿qué viene primero? ¿La publicidad y los compromisos comerciales o el entrenamiento? O sea, ¿qué se prioriza en base a qué? ¿Sabes a lo que me refiero? Sí. Siempre se prioriza el entrenamiento. ¿Sí? No se va a poner una campaña o una rueda de prensa y luego después se pone el entrenamiento. O sea, no soy yo quien lo decide, obviamente. Ya. Pero Te lo digo porque conozco que funciona al revés, ¿eh? Que hay veces o sea, no que sea, o sea, es una excepción, pero que ha habido veces que se ha tenido que elegir entre entrenar, te hablo de gimnasio y no de grupal, pero sí, una sesión que está planificada para ayudarte, se prioriza un spot publicitario antes que un entrenamiento, tío. Esto es muy fuerte, ¿eh? Sí. Al final, es que no se nos puede olvidar. Son deportistas, pero al final esto es un espectáculo. Sí. Y se tiene que dar espectáculo y también hay muchos patrocinadores que son los que mueven pues mucho dinero y en general en todo, o sea, como en cualquier empresa. Entonces, también entiendo que hay que atenderlo. Pero, obviamente, en nuestro caso, de lo que yo he podido ver, siempre se ha priorizado el entrenamiento y el descanso del jugador. Nunca se ha puesto, no sé, es que, que en selecciones que a lo mejor los trayectos no son tan largos, pero nosotros tenemos jugadores que juegan el domingo juegan el domingo a las 8 de la tarde, de hora local de España, por ejemplo. Termina el partido, cenan, cogen un vuelo y a las 8-10 de la mañana están aquí, han dormido más o menos y por la tarde hay entrenamiento, que quedan 2 días para el partido, del día. Entonces siempre se prioriza el descanso del jugador y esos spots publicitarios, pues muchas veces se intentan pues que sean en un momento en el que no irrumpen tanto. No me quiero meter en el tema de la publicidad, obviamente. Sí. Pero sí que me parece que es cuando te vas acercando a la élite, cada vez te encuentras con más factores que obstaculizan la ciencia. O sea, la ciencia nos está diciendo pues, que hay que hacer ciertas cosas para optimizar al jugador. Sin embargo, el jugador está expuesto a una serie de estímulos que le hacen pues, que no esté en un escenario ideal, sino pues eso, de máxima exigencia. Y esto suma o resta, no lo sé. O sea, pero me refiero que el descanso y todo esto es muy relevante. Y también me gustaría preguntarte, para cambiar un poco de tema, porque si no nos metemos en publicidad y no quiero. Tema peligroso, sí. Es cuando estás en selección, me imagino que tienes en tu cabeza, o sea, ayudar, por supuesto, pero ¿realmente tenemos la intención de construir y desarrollar al jugador o de simplemente optimizar lo que ya tiene y no perderlo? ¿Sabes? Porque realmente ¿cuánto espacio temporal tenemos para tomar decisiones en
en construir y seguir mejorando a ese jugador. Me imagino, no lo sé. Sí, es una pregunta súper válida. Y yo creo que va a depender mucho del tiempo que tengas tú con el jugador. Cuando es una semana, que la mayoría de las fechas FIFA son entre 7 y 10 días, el objetivo, el foco debe ir en torno a recuperar al jugador. El jugador viene de jugar un partido y de un viaje súper largo, en el que muchas veces no ha descansado del todo bien. La alimentación pues ha podido ser a veces lo que te ponen en el avión, hay veces que sí comen con el club, entonces llegan un poco como bastante fatigados. Y luego tú tienes, en 3 días, van a jugar un partido en un uso horario en el que normalmente estarían durmiendo, y en 3 días tú no sé si alguna vez has realizado un vuelo de España, por ejemplo, a México. O sea, te miras 4 o 5 días que, que Sí, estás como... fundido. Estás fundido, llegan las 5 de la tarde y tu cuerpo realmente debería estar durmiendo. Entonces, los objetivos van, cuando son fechas FIFA tan cortas, en recuperar al jugador. Esto no quiere decir que no haya sesiones de entrenamiento de fuerza, porque sí se hacen, pero van orientadas a recuperar y a optimizar, a realizar, por ejemplo, pues una pequeña potenciación previo al entrenamiento o previo al partido, y ese es el objetivo. Te pongo un ejemplo. En la última fecha FIFA que tuvimos, se incorporó una empresa que trajo una serie de dispositivos que, pues, luces LED, saunas, baños de contraste, todo se formó como nosotros le llamamos el Recovery Room, en el que pues había un montón de tecnología que normalmente no vas a tener en un hotel o que es difícil transportar. Y como nosotros jugábamos en una sola sede, pues no había problema de transportarlo. Entonces los jugadores pasaban por esas diferentes estaciones, un poco por gusto, y porque el objetivo era que los jugadores que llegaban de jugar un partido el domingo y que tenían que jugar otro el jueves estuvieran al máximo. Y luego el jueves al domingo hay también 3 días. Entonces, realmente nuestro objetivo era ese, el de recuperar y poner todos los medios disponibles para que podamos recuperar, que llegues en el mejor estado. Y a nivel de monitorización del jugador, ¿qué herramientas utilizas para poder tener, pues eso, métricas de carga externa, de carga interna, tomar decisiones? Bueno, luego entramos en toma de decisiones con los datos, porque eso es otro melón increíble. Pero Sí. a nivel de monitorización, ¿qué te gusta emplear? Cuando son, por ejemplo, en este tipo de casos, lo que tenemos es el entrenamiento. El entrenamiento en campo o en cancha. Entonces ahí utilizamos bastante los dispositivos GPS. Una pregunta, como tú has dicho, yo siempre me haya hecho, ¿cómo hacemos que estos datos pasen de ser descriptivos puramente, de decir, este jugador ha hecho 2000 de esto y 200 de esto, que es un poco lo que pasa, a decir, esto está por encima de lo que es normal para este jugador en este día y por lo tanto le ha podido suponer un estímulo diferente a lo que le está acostumbrado? Y a raíz de ahí tomar una decisión o no tomar. Y ya hablaremos de eso, ¿no? Pero siempre me había planteado cómo se aterriza o cómo pasas de ser descriptivo a prescribir en base a lo que estás tomando, a los datos que estás tomando. Entonces, realmente cuando la fecha es tan corta, nosotros utilizamos los datos principalmente de los GPS. Hay veces que cuando tenemos a los jugadores más tiempo, sí transportamos pues lo que son plataformas de fuerza. Algo muy importante y que me parece que es clave es, por ejemplo, nosotros en el día -1, el área de nutrición mide la densidad de orina para ver el estado de hidratación del jugador. Entonces, eso es una tontería que muchas veces nos complicamos demasiado con evaluaciones, que si biomarcadores, que si las CKs, cómo están después del partido. Y realmente tú ya sabes lo que va. El que más ha jugado va a tener mayor inflamación y mayor daño muscular que los que han jugado 15 minutos. No hace falta que pinchemos al jugador al día siguiente. Yeah. En ese caso. Entonces, es algo clave, porque si estás deshidratado, pues tu rendimiento va a bajar sí o sí. Y si lo medimos en ayunas, bueno, no lo mido yo, lo miden la gente, los compañeros de nutrición, que hacen un trabajo espectacular, la verdad. Y toman este parámetro. Hay una serie de jugadores que pueden salir más o menos hidratados, los que salgan fuera de los parámetros normales, se les habla con ellos y se les da una serie
pues lo que ellos consideren de suplementos para hidratarlos y tienes tiempo suficiente hasta el partido, que es por la noche. Y eso es algo que es fácil, rápido, relativamente poco intrusivo y que va a tener va a generar un beneficio sobre el rendimiento del jugador. Impacto real. Vale, Exacto. ¿y esto con qué frecuencia lo realizáis, la densidad de orina? En el día -1. Exacto, la mañana del día antes del partido. ¿Después de entrenar o antes de entrenar? Antes de entrenar, en ayunas totalmente. Entonces, lo que hay, ¿Y por qué no lo hacen el día del partido? para tener más tiempo para poder trabajar con el jugador. Vale. Entiendo. Qué interesante. El propio día del partido, igual entre pues, diferentes eventos que pueda haber, o no tienes tiempo, tienes más de 24 horas para que el jugador mejore sus parámetros de hidratación. Interesante. No, creo que no lo había escuchado nunca, ¿eh? Me parece. Pues yo realmente, obviamente no soy experto en nutrición, para eso están nuestros compañeros, pero al final surgen charlas entre multidisciplinares y te das cuenta de que se te amplía el foco. O sea, a mí me pasaba que cuando estaba estudiando la carrera, bueno, para mí lo más importante era realizar X cosas, que si el PAP, que si esta evaluación, pero cuando vas hablando con otras áreas, nutrición, psicología, todos tienen algo que es muy importante también. Claro. Y luego todo eso va dentro de la parte de nosotros del Departamento de Ciencias del Deporte. Luego, lo más importante, al final, no podemos perder el foco, es que el jugador entienda el partido. Y es el entrenamiento técnico, más bien táctico, que se lleva a cabo. Y eso es lo que un poco nosotros le damos la prioridad. Tienes 3 días para que el jugador entienda el partido que se va a hacer el jueves. Puede llegar hidratado, puede llegar como un cohete físicamente, pero si no sabe dónde tiene que colocarse o cuál es el planteamiento para defender o para atacar al rival, eso es lo que te va a dar el rendimiento deportivo al fin y al cabo. Necesito información para formular una pregunta que no sea estúpida, ¿vale? Entonces, dime a grandes rasgos cuáles son los agentes de vuestro departamento. O sea, ¿cuáles son los agentes que influyen en el rendimiento del jugador, con los que te codeas día a día? Vale. Esa no es la pregunta, esa es captar información y luego te hago la pregunta. Vale. No, como tal, el área al que yo pertenezco es el área de ciencias del deporte. Y es un nombre muy global, pero realmente es un área multidisciplinar donde hay diferentes, pues está el área de psicología, está el área de nutrición, el área de medicina, que engloba pues tanto a fisioterapia, pues como más todo lo que es la medicina deportiva. Y luego está pues área de fuerza, que está ya un poco englobado dentro de como más rendimiento físico, aunque todo va a afectar al rendimiento físico, ¿no? Pero como más el entrenamiento de fuerza, y ciencias del deporte, un poco que sería pues Sports Science. Y yo estoy un poco como moviéndome entre las diferentes áreas. Uh-huh. Tú estás también de analista, me imagino también, ¿no? De un poco. Al menos de las métricas del departamento de preparación física, ¿o las lleva otra persona? Es complejo porque somos 4 preparadores físicos. Y cada uno tiene... Sí, dime. O sea, cada uno tiene una responsabilidad bastante definida, pero todos colaboramos en todo. Vale, entonces, ¿y cuáles serían las...? Es que esa es la siguiente pregunta, me voy a adelantar. Va. Antes dijiste una cosa muy importante que además está en relación con una cosa que hablamos de los pilares, ¿no? De que para las ciencias de la psicología pues tendrá 3 o 4 pilares fundamentales que quizás nosotros no le damos tanta importancia porque estamos muy pendientes de profundizar en los pilares que tenemos nosotros. Y esa es la pregunta. Si podrías decirnos de todos los compañeros que tienes, técnicos, psicólogos, médicos, fisios, entrenadores, preparadores físicos, ¿cuáles serían los pilares que sí o sí hay que centrarse y no obviar? ¿Sabes? Para también dar ideas a gente que no esté dentro de un área de rendimiento y esté sola, que son muchos, pues, hostia, ten en cuenta estos factores que tú estás viviendo en el día a día con expertos en su área. ¿Se entendió un poco la pregunta? Sí. Porque es un poco larga. No, es muy buena. Pero, o sea, creo que es una pregunta súper amplia y que se podría escribir un libro de eso.
y que seguramente si me escuchan mis compañeros se me va a olvidar algo dentro de cada... No, seguro que no, porque para ti son los pilares. Son 2 o 3 cosas que dices, esto es lo más básico. Y luego ellos, obviamente, pues tendrán 25. Pero me gustaría saber mucho de tu opinión sobre esto. Vale. Pues dentro de, por ejemplo, del área de preparación física, el objetivo sería facilitar la recuperación. Cuando las fechas son entre partidos congestionados, facilitar la recuperación. El tipo de trabajo que se va a primar muchas veces es trabajo de fuerza, trabajo isométrico de miembros inferiores, los que los jugadores pues, muchas veces no son conscientes de que están trabajando, porque muchos pueden ser a lo mejor más reacios en realizar X trabajo de miembros inferiores en un día más uno, por ejemplo, y hacen un X trabajo mientras hacen están en isometría de miembros inferiores. Entonces, bueno, el trabajo de preparación física es básicamente recuperar, y cuando son concentraciones más largas, pues ahí sí entramos y es optimizar. Entonces, ese sería uno de los pilares. En el trabajo de nutrición, sobre todo, pues, es clave, es mantener a los jugadores hidratados y, hombre, ellos ya planifican con mucho tiempo previo cuál va a ser el menú, pero obviamente pues que se priorice pues omega 3 o sustancias antioxidantes o antiinflamatorios para facilitar esos procesos de recuperación. En el área de medicina, pues normalmente te llegan todos los jugadores, o casi siempre te llegan los jugadores sanos. Entonces, el objetivo también es facilitar esa recuperación. Pues termina el entrenamiento, qué jugadores pasan por terapia, cuáles son las terapias que más se usan, cuáles son las terapias que más le pueden beneficiar a los jugadores. Mucho trabajo previo, antes de una concentración, en el que, pues, qué terapias se van a utilizar, qué terapias, qué tecnologías se van a llevar, cuáles son las que más le gustan a los jugadores. Entonces, el trabajo sería igualmente recuperar. Y el trabajo de psicología, hace poco tuvimos una eliminatoria y perdimos en la ida, y en la vuelta teníamos que ganar por diferencia de 2 para forzar una prórroga, y el trabajo de psicología fue clave. Pues Me interesa mucho esto. sí, ¿Se puede compartir? ¿Qué acciones se llevaron a cabo para ayudar a mejorar el aspecto psicológico de los jugadores post-derrota? sí, o sea, se realizaron, o sea, no concretamente, pero sí se realizaron como una serie de trabajos en grupo en la que yo estaba implicado, principalmente también el cuerpo técnico con los jugadores, y se realizó un trabajo en el que todos los jugadores participaban, y había una serie de dinámicas en la que pues, el objetivo era pues, llegar el domingo al partido con la sensación de que se podía ganar, y se ganó. Se forzó una prórroga en el último minuto y al final se ganó en penaltis y pasamos a la siguiente fase. Entonces, son una serie de trabajos que cuando tú convives con diferentes áreas, te das cuenta del valor que tiene cada una. Entonces, y uno muchas veces está sesgado por su propio conocimiento. Yeah. Entonces, tú piensas únicamente que lo tuyo es lo más importante, no lo más importante, pero como es lo que conoces, piensa que eso es lo más importante. Pero cuando convives con diferentes áreas, te das cuenta de que todo el mundo al final tiene el mismo objetivo, y es que es ganar. Es que el jugador esté en el mejor estado de forma posible para llegar en el momento del partido. Entonces, teniendo en cuenta que todo el mundo tenemos el mismo objetivo, pues vamos a trabajar entre todos, y ahí es cuando se genera una riqueza, una fluidez de información entre las diferentes áreas, y todos tenemos mucho que aportar entre los diferentes espacios de trabajo. Y puede sonar utópico, pero y que esto no se da, muchas veces no es tan oficial de vamos a hacer una reunión y cada uno va a exponer lo que va a hacer, sino que se generan espacios de conversación informales, que puede ser en la propia cena. Después de terminar la cena nos juntamos y hablamos un poco Sí, de lo que ha sido improvisados, ¿no? Al final tantas justo, horas porque, juntos. justo. Al final lo importante es que se den esos espacios de conversación y que exista esa confianza de yo estoy seguro que mi compañero es el mejor en su área y mi otro compañero de nutrición es el mejor en su área. Y si él dice que se va a hacer esto, yo estoy seguro de que eso es lo mejor. Y igual que cuando yo digo algo, ellos saben que eso es lo mejor y que al final todos remamos en la misma dirección. Esta pregunta... dame 2 segundos. Claro.
Vale, voy a poner un ejemplo primero. Esto que cuentas me da hasta envidia, tío. Porque es que el fútbol es que está a otro nivel. El fútbol está a otro nivel. Por lo que sea. En baloncesto es más difícil ver todo esto que me has comentado. Y he hablado con mucha gente. O sea, exceptuando franquicias de NBA, clubs de Euroliga y algunos. No existe esta estructura, tío. No existe. Y normalmente, ¿quién toma las decisiones de que, hostia, es que lo que me estás diciendo es, se pierde un partido y el psicólogo toma acción en ciertas tareas para mejorar el estado de ánimo de los jugadores, que le parece increíble, pero es que hay entrenadores en baloncesto que van a ser muy reacios a que se den ciertas intervenciones. ¿Sabes? Es muy difícil con algunos. Y te lo digo desde la experiencia propia. Sí. Entonces, mi pregunta, he puesto este ejemplo para ver si la puedes responder casi sin preguntártelo. ¿Quién toma las decisiones? O sea, ¿quién es el que al final decide, hacemos esto? En cualquier aspecto, ¿eh? En el gimnasio, no. Antes del partido quiero hacer esto. Después del partido hacemos lo otro. El scouting, esto me lo estoy inventando, ¿eh? El scouting no puede durar más de 15 minutos. Que si no empieza la fatiga mental y ta. O sea, ¿quién toma todas estas decisiones para que de verdad se lleve a cabo lo que se ha pactado? Es muy buena pregunta y al final nosotros podríamos estar haciendo todos un trabajo fenomenal, pero si la persona que facilita o que toma esa decisión no quiere tomarla, al final no se va a tomar. Nosotros, el cuerpo técnico, entendido como el entrenador, que en nuestro caso es Jaime Lozano, una persona espectacular, un profesional increíble, él nos apoya mucho. Y junto con su cuerpo técnico, más encargado de la parte física, estaría el preparador físico, que es un poco el que centraliza toda la información de ciencias del deporte. Todo lo que nosotros podemos aportar lo centraliza esta figura. En nuestro caso es el preparador físico, que es Aníbal González Anca. Y él, te suena, ¿no? Un crack. Y un crack. Y la verdad, él cree mucho en el trabajo que realizamos nosotros. Él es la persona que centraliza toda esa información y una vez que nosotros le damos toda la información que nosotros consideramos que es clave, él se reúne con su cuerpo técnico y al final son ellos los que toman y deben tomar la decisión porque son los máximos responsables del rendimiento del equipo. O sea, que al entrenador le llega un flujo de información y al final es él el que decide si se lleva a cabo o no una tarea, entiendo. En general, no me hace falta saber, o sea, en general es así. En general es el entrenador con su cuerpo técnico, pues lo deciden entre ellos. O sea, que es el entrenador el que tiene que tener esta mentalidad de que esta gente es experto en su temática, todos Dios estamos remando en el mismo objetivo y lo que él plantea, que puedo compartirlo más o menos, él cree que es lo que se debe hacer, pues se hace. Eso me parece espectacular. Que es, sí, sí. Y te digo, no sé si no lo digo porque lo va a... Se está jugando el cuello, ¿eh? El que se juega el cuello es él. Y justamente está sacrificando quizás lo que él cree que se debería hacer por lo que le están diciendo que debe hacer. Y eso me parece de chapó, y quitarse el sombrero, ¿eh? Sí, es un entrenador que que confía mucho y porque él sabe que es valioso y es una persona que siempre va a estar abierta a escuchar y que al final entiende que todos velamos por el mejor estado del grupo. Obviamente él es el que tiene más responsabilidad con su cuerpo técnico, pero la realidad es que nosotros hemos sentido siempre mucho apoyo por su parte y yo sí he vivido situaciones en otros deportes, con otros cuerpos técnicos, con otros entrenadores, en los que a veces existe esa barrera en la que tú puedes querer aportar, puedes querer llegar con cierta información, pero el entrenador puede decirte, oye, a mí esto está muy bien, esto que me comentas, estas grafiquitas, esto, pero yo sé que lo que tenemos que hacer es esto. Y esto es válido también. Sí, totalmente respetable. No estoy diciendo que esté mal o que esté mejor, pero sí es cierto que aquí tenemos mucha apertura. Luego ellos tomarán la decisión que creen que es lo mejor también. Pero sí tenemos mucha cercanía. Que al menos escuche ya habla muy bien de la estructura en sí. Así que, sí. Qué maravilla.
Te envidio. ¿Qué más? Lo hemos tocado bastante, el tema de la transversalidad y las habilidades que debe de tener un preparador físico, pero y quizás por personalizar un poco la pregunta, ¿cuándo ha sido ese momento en el que tú estabas en un puesto de trabajo, que puede ser ahora o puede ser anterior, en el que, hostia, me falta estabilidad, no soy bueno haciendo esto, creo que debería formarme más de aquí y allá? ¿Te has encontrado en esa tesitura alguna vez? Sí. O sea, yo siempre he estado pensando cómo podía ser mejor para resultar de utilidad y poder estar en un cuerpo técnico o en un staff de un equipo de élite. Al final creo que es lo que todos queremos. Sí. Yo me he formado mucho en entrenamiento de fuerza, su monitorización, en el uso de X tecnología, pero yo sentía que me faltaba algo. O sea, yo cuando intentaba analizar los datos, me encontraba con una base de datos enorme, con muchísimas variables, con muchísimos datos, y yo quería transformar esos datos en información y perdía mucho tiempo. Ya. Y al contrario de lo que puede parecer, a mí no me gusta lidiar con bases de datos o con Power BI, R, Excel. Lo odio de verdad. Pero dije, tengo que mejorar en este apartado, porque en vez de dedicarle 3, 4 horas para sacar esta gráfica, este tipo de ratio o cualquier cosa que me interesara, yo lo tengo que dejar automatizado por ahorrar tiempo y que yo simplemente cargue la información y a mí me salga lo que yo quiero tener. ¿Cómo puedo hacer esto? Entonces, al final, existe YouTube, en YouTube está todo, y aprendí a automatizar un poco todo, a generar informes, a generar reportes, un poco todo en cosa de minutos. Realmente termina la sesión y o termina la evaluación, y entre lo que termina pasan 30, 40 minutos y ya tengo un informe de todos los jugadores, de lo que han hecho, de cómo se encuentran, de si eso está por encima o por debajo de sus datos, de su normalidad individual, de si dentro del grupo está en el percentil 90 y es la top, o dentro de nuestra muestra está en el 25. Un poco tengo toda esa información y yo creo que eso es un poco lo que a mí me abrió las puertas. Yo me considero preparador físico y a mí cuando la gente me dice, comenta, no, los datos, él es el que se encarga de los datos, y yo no me encargo de los datos, yo soy el que intenta obtener información de los datos para aterrizarlos, sí, interpretarlos, pero no me gusta lidiar con datos. Y creo que es un problema, y hay veces que se ve en redes sociales, sobre todo en LinkedIn, veo mucha gente que comparte sus reportes. reportes que son extremadamente complejos. Y creo que eso pasa cuando te gustan demasiado los datos. Si te gustan demasiado los datos, pierdes un poco el foco. Pasas demasiado tiempo con ellos, y los datos deben ser una vía para tomar una decisión informada, no para jugar con ellos. O sea, que sí juego, pero no para dedicarle demasiado tiempo. Un consejo para esa gente. ¿En qué datos deberían fijarse principalmente? En los que te permitan tomar decisiones. ¿En cuál? Hay datos, para mí la clave es simplificar. O sea, queremos medir todo, queremos controlarlo todo, pero al final hay muchas métricas que te van a decir lo mismo, con ligeras diferencias, pero al final para tomar una decisión te da igual si es una métrica o es otra. Me refiero, en el caso de... Y hay veces que vas a tomar información y la decisión que vas a tomar va a ser la misma. Te pongo el caso. Vamos a hacer un análisis de biomarcadores. Vamos a obtener que este jugador y este están pasando por procesos de inflamación y que tienen un daño muscular bastante alto, porque han jugado 90 minutos. Vale, normalmente los que más juegan, más daño muscular van a tener y más proceso de inflamación van a tener. Ok, pero bueno, está bien que si quieres medirlo, lo midas. ¿Qué vas a hacer con eso? No, pues voy a suplementar con omega 3 y voy a dar una dieta alta en antiinflamación y X. Y van a hacer este baño, ¿vale? Y si es que normalmente lo hacen todos. Termina el partido y todo el mundo va a comer salmón porque tiene omega 3 y todo el mundo se le va a suplementar con omega 3, incluso haya jugado o no, porque no te cuesta lo mismo.
y obviamente los que han jugado, pues todos van a pasar por terapia. Entonces, como al final tratamos a todos los jugadores como si estuvieran en el peor escenario posible Ya. de alta inflamación, no me está, o sea, tomar y pinchar a ese jugador no me está dando ningún tipo de información extra que me permita individualizar en algo. No, es que a este le voy a dar omega 3, pero al otro no. Pues le doy a todos y ya está. Has abierto Digo, otro melón ahora, ¿eh? a lo mejor me caen palos, pero así funciona un poco en todo. Ley de El, Pareto, tío, el 80%. sí, y bueno, por ejemplo, en el tema de la fuerza, que igual es un poco más lo que más nos puede interesar aquí a la gente que escucha el podcast, nosotros, imagínate, realizamos un test de aductores. Dentro de sus datos normales, ese jugador está por debajo de lo que viene teniendo en las últimas concentraciones que hemos tenido. Y dentro de la muestra que nosotros tenemos, que se podría considerar de élite, que son de todos los jugadores que han pasado, nosotros, también está en el percentil 25, es decir, a lo mejor está en el 25% de los jugadores que menos fuerza tienen en aductores. ¿Qué decisión tomas? Porque vale, puedes llegar a una reunión y decir, este jugador en aductores está por debajo del resto. Pero ¿qué decisión tomas en base a eso? ¿Para qué te sirve ese tiempo y esa energía y ese dinero que has destinado a obtener esta tecnología? Nosotros intentamos, vale, este tipo de jugadores que se encuentran por debajo en esto, antes de su sesión de fuerza, hay una parte que sería como individual en la que cada jugador ya sabe qué trabajo tiene que hacer. Y este jugador que está por debajo en sus valores de aductores, pues va a hacer 2, 3 trabajos muy concretos, muy sencillos, de como una preactivación que van a ir enfocados a mejorar el punto en el que está más bajo. Entonces, el jugador lo sabe, el jugador llega, hay 10-15 minutos que a lo mejor son libres y el jugador hace un trabajo de aductores. Y luego llega y hace la parte global como todo el mundo. Entonces, esa sería una forma que tenemos nosotros de identificar quién está más bajo e intentar solventarlo. Porque si no, al final, cada uno acaba siendo un poco lo que quiere. Incluso esto es lo que decías antes, de evaluar sin evaluar. Tú esto no necesitas métrica, tú lo ves entrenando. Si haces una sesión grupal, general, para todo el mundo, sin ningún tipo de adaptación más que pesos, repeticiones y ángulos de dolor, tú ahí ya ves quién es el que está levantando más, menos, si alguno tiene alguna asimetría en algún miembro, eso ya lo ves, y en la próxima ya tomas la decisión. Entonces ni siquiera ahí necesitas métrica para individualizar. Y esa es mi siguiente pregunta. Yo estoy de acuerdo con el tema del 80% y estoy de acuerdo en que la especialización también pasa por el propio deporte. Entonces, si me comparas a uno de básquet con uno de fútbol, tú solo por entrenar fútbol ya estás individualizando, porque estás haciendo una sesión grupal a unos jugadores de fútbol. Yo lo entiendo así. Y luego las adaptaciones y las individualizaciones van por historial clínico, por molestias, por asimetrías, por descompensaciones, por las evaluaciones que pudiste hacer anteriormente, y las necesidades y gustos del jugador. Para mí todo eso es individualizar. ¿Qué pasa? Que es difícil. Es difícil, porque si estás tú solo, ¿qué vas a hacer? ¿Vas a hacer básquet, eh? ¿Vas a hacer 12 trajes a medida? Muy difícil. ¿Tú solo? Muy difícil. Yo ya lo he probado, sobre todo una temporada, no la acabé, y era un caos. Era un caos porque hasta la logística de los jugadores teniendo que compartir, que tú no vas a ser capaz de organizar el timing de cuándo acaba uno, cuándo entra el otro, ¿sabes? Entonces, si pones en la prensa de pierna a 4 jugadores de los 12, ¿y cómo se van a organizar? Igual haces un tapón humano allí. ¿Sabes a lo que me refiero? Entonces, Sí. es mejor hacer una sesión global para todos y luego tú, hablando con él, le dices, aquí mete esta variante, aquí mete esta variante, aquí este ejercicio, vente conmigo y yo te hago otro ejercicio. Creo que a mí, en mi contexto, funciona mucho mejor así que tener que dar un papelito a cada uno, porque la sesión se convierte en un caos y no individualizas, no ves la técnica, no ves si te están robando alguna repetición, qué pasa, no ves el tonelaje, muy difícil. Entonces, esa es la pregunta después de darte mi consejo. ¿Cómo individualizas y cómo solucionas el problema logístico, sobre todo para la gente que está sola, con un equipo de rugby, con un equipo de fútbol, que tienes 20 y pico jugadores? ¿Cómo lo hacen, tío? Es muy buena pregunta.
la verdad. Primero te voy a responder cómo es nuestro caso. Sí. Y luego voy a intentar responderte porque la verdad es Que es complicado. Disneylandia, ¿no? El vuestro es Disneylandia. En nuestro caso, nada más que lo que haría un preparador físico de un equipo normal, o lo que querría hacer, en nuestro caso se divide entre 4, Claro. porque somos 4. Entonces eso te permite un grado de especialización muy, muy, muy grande y que cada uno se enfoque en lo que realmente es su responsabilidad principal, pero es que luego cuando uno, por ejemplo, tenemos nosotros el preparador físico de campo, que sería Aníbal González, preparador físico de fuerza, que solamente está enfocado principalmente en fuerza, es Fran de Alba. Yo estoy más en monitorización del rendimiento. Y luego tenemos a Javier Arnaiz, que es un poco el director de ciencias del deporte, pero que también pues gestiona todo lo que es la organización de, pues de los espacios, de las tecnologías que se pueden adquirir, de recuperación, de performance. Entonces él es un poco el que se encarga de organizar todo global. Todo eso en un equipo se encargaría una persona. Entonces, en nuestro caso, pues está muy dividido y luego te encuentras con el apoyo de que si yo estoy haciendo una cosa, una monitorización, una prueba de lo que sea, tengo a 3 personas más que me están ayudando en los espacios, en organizar al grupo, en que todo el resto de la sesión esté fluyendo. Y yo he trabajado como un preparador físico de solo y es otro mundo completamente. Habría muchas cosas que a lo mejor tendrías que delegarlas en otra persona o directamente no existe esa persona. Entonces aquí el recurso humano, en mi contexto, es de mucha calidad y además hay bastante cantidad, porque también pues están los fisios, nos suelen ayudar mucho, nos apoyamos muchísimo en ellos, los doctores también. Entonces te encuentras que cualquier cosa que quieras hacer prácticamente la vas a poder hacer. Y concretamente en el trabajo de fuerza, si nos van llegando o se va realizando casi de manera, son como entrenamientos casi individuales, porque van llegando de manera escalonada. Hay un grupo a lo mejor que te llega 4, te llegan a 1 hora, a la siguiente hora te llegan otros 5 y van cayéndote así en grupo. Poco, pues a lo mejor alguno tiene un evento de, como ya hemos hablado, de patrocinadores, ese 4, o tienen que hacerse las fotos de la competición, lo que sea, ellos se liberan y llegan y van al gimnasio. Luego hay otro grupo que está con las fotos, o lo que sea. Entonces como que cuando salen con nosotros a lo mejor se van con los fisios a hacer terapia y luego se van a más sesiones de vídeo, de técnico táctico. Entonces como que todo fluye bastante bien y no tenemos ese problema. Y yo entiendo que esto, como tú has dicho, es Disneylandia. Un consejo que yo le daría, al final intenta priorizar lo que es lo más importante. Hay veces que entre individualizar una serie de un ejercicio o que el jugador haga el entrenamiento de fuerza, lo primero es que el jugador haga el entrenamiento de fuerza. Si no lo hace, es mucho peor que no individualizar algunas repeticiones de alguna serie, de algún tipo de trabajo concreto. Entonces, lo primero es que lo haga, porque eso ya le va a suponer en la mayor parte de los beneficios. Luego intenta individualizarlo poco a poco. Y algo muy importante es y que creo que entra dentro de esas habilidades que a lo mejor no te enseñan en la universidad, es tienes que venderle al jugador que lo que estás haciendo es para él y es lo mejor para él, y el propio jugador es el que se va a interesar. No son sujetos pasivos, ellos se interesan porque hago esto es mejor que lo otro, y cuanto más información tengan ellos, van a realizar las acciones con más conciencia. Entonces, te facilita el trabajo enormemente porque no son sujetos pasivos que tú le dices, haz esto y 3 por 6 y ahora me preguntas. Ellos saben cómo va el flujo de la sesión porque ya lo entienden. Y creo que es algo del jugador de alto rendimiento que no conozco a ningún jugador de alto rendimiento que no quiera mejorar. Ya. Si tú le dices a alguien, esto vas a estar mejor mañana, vas a estar mejor dentro de una semana, ningún jugador va a decir, no, yo no quiero hacer eso. Todo el jugador de alto rendimiento quiere mejorar. Y si tú le explicas cómo va a mejorarlo y él consigues que confíe en ti, vas a hacer que el jugador que tú tengas su atención y su confianza. Una cosa, para el diseño de las sesiones de gimnasio y el trabajo de fuerza, ¿cómo lo diseñáis? Me refiero, ¿utilizáis algo? Bueno, claro, usáis el ¿cómo se llama? El solo performance utilizáis, ¿no? En la de Sí. Javier Arnaiz. Vale, hostia, claro, vale. Y los jugadores llevan el móvil al gimnasio. ¿Cómo es este proceso? En algún punto había iPads y los propios jugadores llegaban y veían su entrenamiento.
Qué bueno. Ahora realmente no se está usando ningún software, pero eso es a lo que se aspira. Que haya y de hecho se ha hecho. Los jugadores llegaban, veían, a ver qué es lo que me toca a mí de trabajo previo. Pinchaban en su nombre y veían, tengo esto, esto y esto. Y muchas, o sea, aunque tú estabas ahí y estábamos muchos para asistirles, ya comenzamos a ver cómo muchos ya se acercaban y lo veían ellos por sí solos. Y les gustaba. Al final están muy acostumbrados a trabajar a tener iPads, a tener X tecnología y verlo a ellos. Qué interesante, qué interesante. Muy bien. Vale, me toca. Dale. A ver, siempre digo lo mismo. ¿Puerta A o puerta B? Te van a tocar las dos, ¿eh? Vale, Pero la pastilla tú roja y eliges, azul, ¿no? Tú eliges, sí. La A o la B. Venga, va. Puerta. Error cometido. Y cuéntame algo que, o sea, que haya sido un error de verdad, ¿sabes? Porque hay veces que la gente dice, Sí. no, cuéntame algún error que hayas cometido para enseñarle a la gente a que o bien vas a cometer este error o estate preparado cuando te venga el problema. Sí. Sí, la verdad, esta pregunta la estuve pensando, no es fácil. Porque errores hay muchos, ¿no? Algunos que se pueden contar, otros que no. Sí. Pero como un error en el que de hecho me pasó muy al principio y que yo fui consciente de dónde estaba, fue que se realizara un test, que un jugador saliera un poquito más por debajo de lo que solía estar en XT, en este caso era el Isoprom, y que yo lo vi, no me alteré ni nada, obviamente es un dato concreto de un momento en concreto, pero pues una persona que no está relacionada con el rendimiento, pero que sí tiene cierta responsabilidad, podemos decirlo así, me preguntó, oye, ¿qué tal? ¿Cómo han ido las evaluaciones? Y yo, pues este jugador ha salido por debajo en tal. Y yo pensaba que eso no iba a generar ningún tipo de revuelo, porque para mí no lo tenía realmente. Sí, sí. Pero para esa persona sí lo tuvo, por desconocimiento, por que al final, pues lo que sé, lo interpretó de alguna forma y se generó una preocupación bastante grande que realmente detoné yo con una información que yo di, que para mí no tenía ese valor, pero Sí. se generó una serie de preocupación en la que pues se empezó a hablar, ¿no? Este jugador, al final parecía casi que el jugador se iba a lesionar mañana, pero realmente no. Entonces, algo que aprendí es ten mucho cuidado con el lenguaje que usas y, y adáptalo hacia cada tipo de persona. Porque no es lo mismo si yo se lo digo a otro preparador físico, hablamos de eso, sabemos que es algo normal que puede fluctuar pues, por fatiga, el viaje, por 1000 factores y que no, obviamente sabemos que eso que no quiere decir nada y tampoco era como anormalmente diferente ese dato. Entonces, yo ahí cometí un error y fue pues, dar esa información de esa forma que otra persona la entendió como algo muy alarmante y se generó una alarma. Y realmente era una tontería, pero es algo que hay que manejar muy bien. Sí, sí. El mensaje que das y a quién lo das. La comunicación, que Es clave. importante y qué difícil mejorarla pronto. Para poner un ejemplo para que se entienda la gente que nos escucha, gente muy joven, o sea, dime la frase que le dirías, o sea, que le hubieses dicho al principio y la que le darías ahora. O sea, por ejemplo, pues este tiene una limitación de dorsiflexión de tobillo increíble, versus, ¿cómo la dirías ahora? Esa información más neutral, más objetiva, digamos, y no quitarle el componente emocional, me imagino. Sí. Ahora mismo diría, todos los jugadores se encuentran en sus rangos normales de datos. No te das cuenta de que hay gente que pues, va a fluctuar sus valores y no es relevante. O sea, no es relevante porque esa fluctuación no es lo suficientemente grande como para que realmente sea relevante. Entonces, a un perfil de personas que no están en el día a día y que no comprenden esto, no, o sea, lo que él quiere saber, ¿está todo bien o no está todo bien? Ya, ya. Entonces, blanco o negro, pues realmente está todo bien.
Entonces, a este perfil de personas que realmente no están, que no tienen, porque al final conocen de muchas cosas, pero no conocen de esto. Y si tú dices, esto puede ser que no esté del todo bien, hay que tener cuidado con este jugador, se puede prender una alarma y Entiendo. que al final se genere un problema mayor de lo que realmente es. Entonces, todo el mundo está bien porque realmente todo el mundo está bien. Me gusta mucho que hayas dicho en la frase, está en sus rangos normales, porque eso implica, pues efectivamente, que hay una fluctuación en las métricas de cada uno, lógicamente. Y eso hace entender mucho mejor a alguien que no tenga el conocimiento suficiente para saber que, pues eso, que unas veces va a estar mejor, otras veces va a estar peor, pero está dentro de su rango normal. Es que hay veces que se nos olvida, ya por simplemente remarcar esto, cuando tú haces una prueba de lo que sea, estás evaluando, entre comillas, o estás tomando unos datos de un jugador en un momento muy concreto. Y que puede ser, y es, que si al día siguiente lo repites en 24 horas, en 6 horas o en 8 horas, esos datos varían totalmente. O después de Entonces, 10 minutos. o después de 10 minutos, porque por lo que sea la activación no ha sido la correcta y ya ha hecho 4 repeticiones, descansa 3 minutos y mejora por una potenciación. Entonces, es algo muy importante que cuando a veces tú resumes todo en un KPI, y tenemos que ser conscientes que ese KPI es ese jugador en ese instante. No podemos perder la cabeza. Me estás estimulando mucho. Te voy a hacer otra pregunta difícil. Vale. ¿Tienes en cuenta el orden de los jugadores cuando tomas métricas, cuando registras datos? Voy a poner a este antes que este y voy a poner a este antes que aquel. Realmente no, porque muchas veces, imagínate una sesión de fuerzas, hacen 2 grupos, un grupo hace un X trabajo, el otro grupo hace el otro, entonces a veces que van a coincidir unos, hay veces que van a coincidir otros, pero siempre hay, por ejemplo, en el caso de un CMJ, ellos querían saber el dato. Estaba Y ellos, pensando en el CMJ. sí, Ahora te cuento. sí, ellos quieren saber el dato. Y a lo mejor tienen 3 saltos y ¿cuánto ha saltado el otro? ¿Quién es el que más ha saltado? Esa es la pregunta de siempre. No, pues Estás está sesgando saltado. los datos, tío. Estás sesgando los datos. Porque Y si tú colocas a el mejor al principio de todo, vas a aumentar las métricas de los otros 3. ¿Estás de sí, acuerdo? estoy de acuerdo. Igual que si animas, tú animas. El típico que También. se ve Pero bueno, en la universidad. claro, eso puedes decidir tú si lo haces o no. Pero el orden altera las métricas, tío. 100%, 100%. Literalmente por lo que has dicho tú ahora. Y nosotros, uno de los, dentro de nuestros protocolos, está el no animar a los... Y a mí me encantaba, ¿eh? Yo cuando hacía evaluaciones en la universidad, a mí me encantaba que gritar, dar golpes en la espalda, como un poco como en las películas de las universidades americanas, que está ahí uno haciendo un RM. Y nosotros decidimos dejar de animar a los jugadores porque no puedes controlar el nivel, no puedes modular el nivel de anima, de cómo estás animando. Un día vas a animar más, un día vas a animar menos. Es muy interesante eso. Porque, claro, si tú estás tomando, por ejemplo, el CMJ para ver un readiness, si no animas y él se automotiva, significa que está más ready que otro día, ¿no? Sí, sí, sí. Entonces me parece interesante ese protocolo también. Y hay veces que el jugador no va a modificar su altura. O sea, por eso no nos fijamos haciendo plataformas de fuerza, no nos fijamos en la altura. Pero el jugador es lo que le interesa. El jugador muchas veces mantiene la misma altura, aunque esté más fatigado, porque realiza los mecanismos que tenga que hacer durante el salto para, sin que sea falsear de encoger las piernas o hacer algo raro en el aire, para mantener la misma altura. Pero luego hay otras métricas que sí se ven alteradas. Y entonces, bueno, es un poco algo anecdótico, ¿no? Pero sí, es así totalmente. Y hay veces que hay jugadores que prenden al resto del grupo y hay otros que si están juntos no se dicen nada y simplemente llegan, hacen su salto porque es un ejercicio más y listo. Estoy pensando también que lo que dije es falso, porque si el mejor va primero y hace una muy buena métrica, al peor de los 4, porque siempre va a haber alguien que es el peor, igual lo hundes y dice, voy a hacer menos para que ellos piensen que he saltado menos porque no quiero saltar y no me voy a esforzar por saltar.
Entonces estás cambiando la métrica otra vez, ¿sabes? Y si además no le motivas, depende totalmente de él, de si el cuarto es el peor del grupo y el primero es el mejor, va a decir, ¿para qué saltar? Es que estoy convencido, tío, de que alteras la métrica. O sea, lo que yo me he encontrado, puede ser seguro, pero lo que yo me he encontrado es que todo el mundo quiere competir, todo el mundo compite. Qué suerte. Todo el mundo compite, es que es la naturaleza al final de estos jugadores, y todo el mundo quiere competir y saltar al máximo. Entonces, nosotros no animamos, pero obviamente hay unas directrices muy, muy claras. Tienes que saltar lo máximo que puedas, con la máxima intención. No dejamos simplemente las plataformas ahí que llegue. O sea, lo dejamos muy claro, y incluso estas directrices están muy marcadas. Los feedback que damos, intenta saltar como si quisieras llegar con la cabeza al techo. Entonces, con la máxima intención. No es cualquier feedback aleatorio. Digo, tampoco se trata de que seamos robots, pero sí tenerlo es un poco estandarizado porque lo podemos hacer. Sí, que sea lo más cerrado posible para poder explicarlo bien. Vale. Cuéntame, si puedes, alguna cosa graciosa que te haya pasado. Mira, no sé, pues un comité de bienvenida que te hayan hecho. Qué sé. Alguna cosa que te haya pasado con algún compañero, algún jugador, o en un partido, ¿sabes? A ver, algo sí que sí me pasó. Al final nosotros vamos mucho a jugar a Estados Unidos. Mucho. En Estados Unidos hay muchísima gente que sigue a la selección mexicana. Y bueno, pues, estábamos volviendo de un entrenamiento y hay veces pues, que los jugadores, o sea, nosotros volvemos del entrenamiento y vamos al hotel. Y hay diferentes vías. Hay veces que por seguridad los jugadores van por otra vía que coinciden con los fans, que muchas veces, sobre todo los días antes de partido, se aglutinan ahí a la puerta como para animar, para que hacerse fotos y todo. Y los jugadores a veces van por otra vía, pues simplemente por cualquier motivo, de seguridad o lo que sea. Y el resto de staff, cuerpo técnico, sí vamos por la vía pues, donde está todo el mundo. Entonces yo me bajé de los primeros, voy andando y bueno, voy a tomar el ascensor y se acercan unas personas por detrás y me gritan como por el nombre de un jugador. Y yo me giro y estaban con una cara de ilusión de, por favor, te hace una foto con nosotros, pero me confundieron con un jugador. Y yo como tenían tanta ilusión y hay gente de verdad que lleva muchas horas, está ahí muchas horas esperando, claro, yo me callé, digo, bueno, ¿cómo le voy a decir que no? Me acerqué y me hice una foto. Y me dijeron, ¿me firmas la playera? ¿Me firmas la camiseta? Y yo, bueno, firmé la camiseta. Y eso llamó a otro grupo de personas que más se acercaron y al final acabé haciéndome fotos como si yo fuera jugador y firmando como si yo fuera el jugador. Algunas camisetas y todo, y yo dije, no. Hostia, qué bueno. Pero sí. Qué bueno. Eso ha sido así como algo que... Tuviste así el momento de fama. Mi momento de gloria, duró poco, pero ahí me sentí como un rockstar. ¿Y qué firmaste? ¿Firmaste como Andrés? Firmé como si fuera el jugador, la verdad. Ahí falsifiqué un poco, suplanté. No, claro, ¿cómo voy a hacer otra firma? Pero sí, fue un poco de algo a que tampoco ya me dio cosa decirles ¿no? que yo no soy jugador. Muchas veces lo dices, pero en ese caso vi la ilusión en su ojo y no quise romperle la ilusión de hacerse una foto y al final me callé. Qué bueno. ¿Hablaste con el jugador después? Al final se lo conté. Y otro miembro del cuerpo técnico me vieron haciéndome fotos con fans. Y se quedaron como yo estoy haciendo esa foto con esta gente. Ya luego como que surgió y se contó ahí. Claro. Qué bueno. Eso fue así algo que pasó gracioso. Qué bueno. No me lo había contado esto nunca, ¿eh? No. ¿Y esto, no creo que me pase. ¿Y esto dónde fue? Al salir del bus fue esto. ¿Dónde fue? Al salir del bus hay normalmente una vía, como lo hacemos, hay una vía rápida por la que se sube a un ascensor directo y hay otra que tienes que dar una vuelta un poco más grande, entrando al hotel, pasas por el lobby, y es como una entrada un poco más normal por la que pasamos todo el mundo en los hoteles. Entonces es como un área común en la que hay varios, pues ahí puede estar todo el mundo. Entonces fue a la entrada, a la vuelta de un entrenamiento. Qué bueno, la pasaste bien, ¿eh? Ahí toqué el cielo, ya después volví a ser mortal, pero... Qué bueno, tío. Vale, pues Andrés, ha sido un placer. Como digo siempre, espero que te vaya muy bien en lo personal y en lo profesional. O sea,
ya sabes, creo que lo primero son las personas y después la profesión que llevan dentro. Así que, como digo siempre, lo mejor en lo profesional, sobre todo en lo personal, ha sido un placer pasar este tiempo contigo y por favor despide este episodio. Igual, la verdad, Alex, ha sido un placer. Yo he consumido mucho este podcast, me ha ayudado mucho en muchos momentos, a lo mejor en viajes, en momentos de los que estás solo, al final vives en el extranjero. Y he escuchado mucho durante el paseo, en el gimnasio, mientras iba corriendo. Pero la verdad que yo puedo aportar un poquito de lo que este podcast me ha aportado y que estás realizando un trabajo increíble, la verdad. Así que te agradezco mucho. Muchas gracias y el placer es mío. Cuídate mucho. Igual.